Amados, buenos días, Dios les bendiga. Me alegra verlos en esta mañana, saludarlos, compartir este tiempo con ustedes. Génesis capítulo 41, amados, en esta mañana vamos a compartir la palabra del Señor. Génesis capítulo 41, ya le digo el verso. Amén. Recordaba un texto en este tiempo, cuando el Señor nos hablaba y nos ministraba algo muy lindo, y es que el pueblo de Israel reconoció algo que es muy sorprendente y que debe ser parte de algo muy valioso para nosotros. El pueblo de Israel dijo: ¿qué Dios entre los dioses hay tan cercano como nuestro Dios? Y yo quiero que sepa que usted y yo tenemos un Dios cercano. Amén. Y al que está solo, tú tienes un Dios que está cerca de ti. Eso es lo más lindo. Amén. Si hay algo que Dios ha querido revelar de sí mismo, en su carácter, en su naturaleza, en la manera en la cual Él nos habla y cómo opera y trabaja en el corazón, es que tú te des cuenta, es que yo me dé cuenta que Él está cercano. El día que Israel dijo, ¿se acuerdan allí cuando no encontraron aguas y se amargaron en el corazón? Y ellos declararon esto: ¿dónde está Dios? Ese día Dios contó eso como un acto ofensivo, porque es contra su naturaleza. Es más, no sé si usted se da cuenta a la luz de la Escritura, que es un día que Dios conmemora y que no se olvida. El día de Masá y de Meriba, ¿se acuerdan ustedes? ¿Sí se acuerdan? Los salmos recuerdan aquel día. No solamente porque el pueblo decía altercar con Moisés, echándole la culpa de por qué los sacó de la tierra de Egipto, sino porque en parte la intención de ellos estaba basada en ese concepto, de que ellos dijeron: Dios nos dejó. Y eso es algo que atenta contra la misma naturaleza de Dios, porque Dios, en todo lo que revela de sí mismo, quiere revelar que Él es un Padre y que Él no abandona a su creación. Amén. Por eso, de acuerdo a esto, dígale al que está a su lado: yo te digo que Dios está cercano de ti. Amén. Amén. ¿Cuántos de ustedes han visto cerca a Dios en sus vidas? Amén. Lo hemos visto, ¿no? Hemos visto su cercanía. Y lo expreso porque, orando al Señor, yo le decía al Señor estos días: ayúdame a compartir, a extender lo que Dios nos ministró las 2 semanas con el pastor Radamés. Escuché cómo el pastor Mero el domingo pasado habló a la casa y cómo Dios dirigió sus pasos, cómo orientó sus palabras y trajo un bálsamo a la casa. Y yo le dije: bueno, Señor, hasta estuve tentado en decirle a Él: venga y compártanos. Y lo mismo que dio allá, dénoslo acá. Y le cuento que Dios no me dejó, así que Dios me dijo: para ti, para tu casa hay una porción especial. Así que vamos a ver algo muy lindo para nosotros. Lo que hoy vamos a empezar a ver, iglesia, que seguramente será una secuencia. Y así como Martina tiene sus ojos así súper abiertos, atenta, mire eso, atenta, inquieta por la palabra, usted va a estar así, amén. Génesis capítulo 41, verso 50. ¿Cuántos conocen la vida y la historia de un hombre muy lindo llamado José? ¿Alguna vez quizás lo vimos en las películas que dan en la Semana Santa, ¿no? José fue aquel niño que tiene unos sueños y por causa de esa visión que Dios le entregó, sus hermanos lo celan, lo envidian, lo odian. Y a raíz de lo que Dios le habló al corazón de ese niño, Dios empezó a desatar una cantidad de circunstancias, de situaciones que fueron necesarias para que se cumpliera el sueño que Dios le da a José.
Mi pregunta es, ¿usted quiere que Dios cumpla los sueños que ha puesto en su vida? ¿Usted quiere que Dios cumpla las palabras que le ha expresado a su corazón? Pues déjeme decirle que para que eso se cumpla, Dios se va a valer de personas, aún de los sentimientos, las actitudes de esas personas, aún de circunstancias, aún de un tiempo específico, de un trato, para que usted y yo podamos llegar a ver el cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Es importante entender eso, amén. Yo no sé si usted se vio La Cenicienta. Hemos creído que Dios opera de la misma manera, ¿no? ¿Se acuerdan cuando la Cenicienta allí anhela y dice, ay, pobrecita, yo aquí barriendo, trapeando, lavando loza, ropa, y mi príncipe azul allá en ese palacio, yo quisiera estar allá? En unos cuentos dice que las palomas la escuchan y le traen el traje y la cosa y todo, y viene un hada y convierte una calabaza o una cebolla en un carruaje y la lleva. Si así fuera con Dios, si así fuera con Dios, usted y yo, como solemos hacerlo cada vez que Dios nos habla, empezamos a fantasear. Entonces Dios dice, te voy a bendecir. El miércoles vimos lo que es la palabra bendición, ¿no, amados? ¿Se acuerdan? Los que estuvieron el miércoles, lo que significa las bendiciones celestiales. ¿Se acuerdan? Las que provienen del trono de la gracia. ¿Se acuerdan? Que no tienen nada que ver con intenciones humanas, con ambiciones humanas. No tienen nada que ver con ello. Entonces usted dice, Dios me dijo que me iba a bendecir. ¿Y qué nos imaginamos? El viaje que nunca tuvimos. El apartamento que siempre hemos soñado, con la cocina así, de esta forma. Las mujeres que son solteras dicen, ay Señor, por fin, el de 1,80, rubio, con ojos claros, corpulento, caballeroso. Ay Señor. Tremendo, ¿no? Así somos nosotros. Pero vamos a ver cómo Dios cumple en un hombre un propósito. Bastó, diga conmigo, fue suficiente. Fue suficiente. Un solo sueño para que Dios empezara a actuar. Amén. Muy bien. Pero miren algo. Después de todo el trato de Dios, después de que José dice que estuvo en aquella cisterna, lo sacaron, lo vendieron, estuvo sirviendo en la casa del Potifar, luego fue a la cárcel y de ahí lo sacaron, porque Dios durante todos esos años, no sé si usted sabe cuántos años fueron 13 años. José llega de 17 años a servir como esclavo en la casa del Potifar. A sus 30 años Dios los llama, porque esto me deja ver que todo aquel que Dios le hable y quiere cumplir un propósito, Dios en su vida primero lo trata, lo forma, lo quebranta, lo enseña, lo prepara. El trato para Dios es una preparación. El quebrantamiento para Dios es una preparación. Si usted se fija en algo, José tuvo que ser tratado a través del odio y la envidia de sus hermanos. Fue tratado cuando lo despojaron de lo que más él amaba. ¿Que quién era? Su papá. Lo despojaron de su distinción. ¿Qué había hecho Jacob por su hijo? Le había hecho una túnica de colores que representaba la elección, ¿cierto? El amor, la estima que el padre tenía con él. Y todo Dios permitió que lo despojara. Es increíble, y diga esto conmigo, que Dios usó el odio, el mal carácter y la envidia para tratar a un hombre. No siempre Dios usa las buenas intenciones, las buenas actitudes para formarnos en su propósito. Así que dígale al que está a su lado, si te están odiando, Dios te está tratando. Amén. ¿No le parece eso soberanía de Dios? ¿No le parece eso? Qué lindo. Pero eso Dios lo hace para darle una condición, una posición, y fue la más baja en ese entonces, de siervo. Diga conmigo, todo lo que Dios hizo, lo hizo para enseñarle a un hombre a ser siervo. Amén.
Ahora yo le digo una cosa, qué lindo es ser siervo en medio de un entorno donde todo se facilite. Pero este hombre tuvo que aprender a ser siervo a pesar de la injusticia, ¿o no? Qué bueno es dar fruto cuando todo a su alrededor es justo y equitativo, pero cuando a usted le quitan y cuando usted está demostrando su rectitud y su integridad, le responden con injusticia. Qué difícil es eso. Pero ¿saben qué les enseñó el servicio a José? A ser confiable y a ser íntegro a pesar de que las cosas no salgan como él esperaba. Amén. Es fácil decir, ay Señor, yo soy porque todas las cosas se han dado. No sé si usted se da cuenta en la expresión de Satanás frente a Dios cuando le pide tocar la vida de Job. Él le dice, mira, ese hombre es así porque tú le has dado todo. Veamos ahora si él se va a comportar de la misma manera. Miremos su integridad, su justicia, su rectitud. Si todo lo que él tiene y tú le has dado, se lo quitas. En otras palabras, yo revelo lo que soy. Diga conmigo, yo revelo lo que soy cuando todo juega en contra. ¿O no? Usted con hambre muestra lo que usted es. ¿O no, amados? Bueno, alguna vez hicimos un ayuno de 3 días. Hicimos un caldo para terminar, un caldo espectacular. Y todo lo que espiritualmente la gente mostró en esos 3 días, en 15 minutos que se demoró servir ese caldo, perdieron todo eso espiritual. Ustedes no se imaginan lo que vimos de nosotros mismos. Dígame si no, ustedes varones, cuando tienen hambre, no se ponen de mal genio. Dígame si no. ¿O no? O llegan cansados a sus casas con hambre y no encuentran comidita. A ver, ¿cómo es la actitud de ustedes? A ver. Algunos dirán eso. No, tranquilo. Yo voy a la tienda, compro un pedacito de carne, lo aso y yo hago la comida, tranquila. Dígame si nosotros somos los mismos en necesidad. Si nosotros reaccionamos de la misma manera cuando nos quitan, cuando nos privan, cuando hacen injusticias con nosotros, ¿reaccionamos igual? Pero ¿saben qué estaba enseñándole Dios a este hombre? A permanecer y ser íntegro a pesar de que no viera a su favor nada. Dios estaba tratando a este hombre. Pero diga conmigo, este trato lo hizo confiable. Porque cuando él fue a la cárcel, ¿usted sabe lo que es poner a un preso a administrar una cárcel? ¿Ustedes creen que son cosas de las que hoy normalmente nosotros vemos? Dios limita a un hombre, lo pone preso en medio de la soledad de una cárcel. Y allí José demuestra tanto corazón que Dios le dice, mira, tú eres tan confiable que voy a dejar que tú estés a cargo. Diga conmigo, en todo hubo fruto. Amén. Y por eso vamos a llegar al capítulo 41, verso 50. Dice, y nacieron a José 2 hijos, antes que viniese el primer año del hambre. Para que usted contextualice, Dios le da un sueño a Faraón. Dice que él ve 7 vacas saliendo del río Nilo, muy gorditas, robustas, pero luego vienen otras flaquitas así dejadas y se comen a las gordas. Luego dice que de una espiga nacen 7 espigas. De una sola rama salen 7 espigas muy bonitas, lúcidas, y luego salen otras que están ahí todas marchitas y se comen a esas, ¿verdad? Dios le da la interpretación a través de José. Ustedes saben que el faraón manda a llamar a José de la cárcel. José está allí porque Dios ya lo había tratado listo, entendido en la voz de Dios. Y él interpreta el sueño y el faraón le dice, mira, ¿quién sino tú en medio de todo este pueblo para que enfrentes los años que vienen? Amén. Y la palabra dice entonces que pasaron los primeros 6 años, estaban en el 7º, en el último año de abundancia. Porque ustedes saben que el sueño trataba de que vendían 7 años de abundancia, ¿verdad? Y en esos años, ¿qué tocaba hacer? Recoger. ¿Preparándose para qué? Para los 7 años de sequía. Y dice que en el 7º año les nacieron 2 hijos a José.
Amén. Mire lo que dice. Antes que viniese el primer año del hambre. Dice, los cuales le dio a luz a Senad, hija de Potifera, sacerdote de On, y llamó José el nombre del primogénito. ¿Cómo lo llamó? Manasés. Porque dijo, Dios me hizo olvidar de todo mi trabajo y de toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. De esto vamos a hablar en este tiempo. Dios quiere que nosotros olvidemos. Dios quiere sanar el corazón y Dios quiere que usted y yo demos un fruto. Y es que olvidemos la aflicción de nuestro pasado y todo el trabajo que hemos tenido que pasar. Las personas que nos hicieron daño, las personas que quizás Dios usó para tratarnos, pero que tristemente dejaron en nuestro corazón una marca y una herida. Amén. En este tiempo, iglesia, Dios quiere que olvidemos. Amén. Porque el que no olvida no puede vivir su presente y no puede avanzar hacia su futuro. Amén. Mire algo que me sorprende de esta palabra. La palabra olvidar viene de una raíz que traduce de esta forma. Traduce como olvidar, descuidar, remitir, remover y privar. En otras palabras, lo que nos quiere decir es que todo aquello que estaba en nuestra mente salga de nuestra mente. Porque la palabra olvidar, ¿qué significa? Perder la memoria, borrar una situación de nuestros pensamientos. Es allí en nuestra mente donde Dios quiere actuar. ¿Dónde nosotros tenemos nuestros dolores y nuestras tristezas? ¿Aquí? Entonces usted recuerda lo que sucedió hace 10 años con un detalle. Con la fecha, con las palabras que le dijeron, la manera en cómo actuaron con usted. ¿O no es así, amados? Dígame si nosotros como esposos, cuando peleamos, nos sacamos eso. Y yo me acuerdo que usted me dijo esto y esto y esto. ¿Hace cuánto? Hace 30 años. Usted estaba vestido de esta manera, me dijo esto, estábamos en aquel lugar. Y reaccionó de esta forma y actuó de esta otra. Nosotros no podemos olvidar, amados. Tristemente es un defecto del ser humano. No podemos olvidar. Olvidamos lo que hemos pasado lo que pasamos desde niños, ¿o no? Y usted se acuerda. ¿Cierto que sí? Y a veces como que se nos quiebra la voz acordándonos de quizás cómo nos castigaron, lo que no tuvimos, cómo nos trató nuestro padre, las palabras que nos dijeron, las tenemos aquí. Y es increíble que el ser humano le es más difícil recordar lo bueno que lo malo, ¿o no? En una pelea usted recuerda, ay mira, de verdad que es que vamos a olvidar esto porque yo me he acordado lo lindo que tú has sido conmigo, cómo me has tratado, cómo me cortejaste, el detallito que me diste. ¿Verdad que uno no hace eso? ¿O sí, amados? Yo me acuerdo que como hoy, hace un tiempo usted me hizo, ¿o no? Y tristemente, todo pasado, diga conmigo, todo pasado es punto de referencia para juzgar el presente, ¿o no? ¿O no es así? ¿Cierto que sí? Y usted dice, yo me acuerdo que usted está haciendo hoy como hizo allá. Todo pasado es punto de referencia para juzgar nuestro presente. Y Dios quiere sanar. Y Dios quiere que olvidemos. Y ese es el fruto que Dios quiere que nosotros demos en este tiempo. Noten algo sorprendente. José, en medio de estar llevando a cabo un propósito que nació en el corazón de Dios 13 años antes, cuando José estaba ahí entendido en lo que tocaba hacer, ¿cierto? Cuando José le está dando utilidad a todo lo que aprendió, en ese momento Dios le dijo, mira, un momento, antes de seguir, necesito que tú sanes tu corazón. Diga conmigo, porque para Dios es más importante que tú sanes tu corazón a que Él te pueda usar. Amén.
Dios no está interesado en cumplir un propósito sin antes no ha sanado tu corazón. Dios primero quiere la restauración de nuestras vidas y de nuestros corazones. Amén. 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 Mire que aquí hay una palabra muy linda. En la traducción de la palabra olvidar aparece una palabra que es descuidar. Y ayúdeme usted a interpretar esta palabra. ¿Qué es descuidar? Soltar. Que no dejar. Dejar que algo pierda su importancia. ¿Por qué no hemos podido olvidar, amados? ¿Por qué? Porque para nosotros, aunque sea un asunto malo y que nos generó dolor, sigue siendo importante. ¿Por qué? Porque todo el tiempo hablamos de él. Porque todo el tiempo lo sacamos a la luz. Y porque hasta el día de hoy no hemos visto que hay cosas que son más valiosas que guardar un dolor y tener amargura y resentimiento en el corazón. Entonces diga conmigo, todo eso tiene que perder su importancia. Amén. Tiene que borrarse la memoria, tiene que perder su importancia. Y hay aquí una última palabra que me sorprende y es remitir. ¿Usted sabe qué es remitir? Entregar. Dice, perdonar la culpa o condena que priva de libertad a una persona. Es lo mismo que el Señor nos enseña en Mateo. ¿Recuerdan cuando en Mateo 18 Dios nos enseña que si hay alguien que por más que se esfuerce para devolverte lo que te robó, si él no lo tiene, tú puedes decir, mira, ¿sabes qué? Tranquilo, vete. No tienes con... A mí ya se me perdonó mucho. ¿Cómo no yo hacerlo contigo? Si yo veo que tú no tienes con qué pagarme la ofensa y devolverme la deshonra que me quitaste, mira, amado, yo no te voy aquí a tener todo el tiempo encarcelado en mi corazón hasta que tú me pagues. Y ahí en nosotros nos hemos equivocado, amados. Porque pensamos que el perdón necesariamente implica que alguien venga y restituya lo que nos quitó. Pero yo les digo, hay gente tan pobre en su corazón que no puede pedirte perdón. Hay gente tan pobre en su corazón que no tiene ni sabe cómo restituir y restaurar una herida. No lo sabe, amado, no lo sabe. Pero ¿dónde hemos peleado nosotros? Y tiene que venir y me tiene que poner la cara y tiene que reconocer que se equivocó. Y Dios dice, mira, hijo, si tú ves la pobreza del mejor, suéltale, déjale libre. Eso significa la palabra remitir. Entiendo que lo que Dios hizo en el corazón de José, ¿saben qué fue? Que él olvidara lo que sus hermanos le hicieron, lo que él vivió todos esos 13 años, lo que él sintió todos esos 13 años, lo olvidara, lo sacara del lugar de importancia que había en su corazón y le dijera espiritualmente a sus hermanos, mire, aunque yo no los volví a ver, no hay nada que puedan hacer para sanar mi corazón. Amén. Y por eso lo soltó. Eso es lo que Dios quiere hacer. Y yo vengo a anunciarte que es tiempo de perdonar y de olvidar. Amén. Ahora miren algo. Díganme si a veces las cosas no duelen más por esta razón. Miren esto. No por quien no las hizo, sino porque aquello que nos hizo pasar ciertas circunstancias. Es como el padre que se va de casa y deja a sus hijos, ¿cierto? ¿A qué los expone? Quizás a que estén sin protección, a que vivan necesidades, a que no tengan instrucción, a que no tengan formación. Y a veces un hijo reclama más, no solamente porque su padre le hizo daño, sino por lo que esa decisión lo llevó a vivir. Y yo puedo ver que el dolor de José tenía que ver con esto, porque miren lo que él dice, miren lo que él proclama. Dice, en el verso 51 dice, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar ¿qué? Todo mi trabajo. Mire que él puso primero lo que había pasado y por último pone la casa de su padre, porque el dolor de José estaba concentrado en 13 años sufriendo. En otras palabras, a veces nosotros tenemos dolores en el corazón que son tan grandes porque decimos, mire, si este no me hubiera hecho eso, no hubiera tenido que pasar todo lo que tuve que pasar en mi vida. Ahí es donde pesa más un dolor.
Entonces miren lo que Dios quería que se olvidara. Dios quería que olvidara el dolor de todas las circunstancias de esos 13 años. De las humillaciones, de la injusticia, de la soledad. Dios quería sanar 13 años de vida. Ahora, quiero que piensen en algo, iglesia, porque en este día, más que una predicación, diga conmigo, es una terapia de restauración. Y quiero que usted piense en cada circunstancia que tuvimos que vivir, que nos generaron dolor, que hicieron afligir nuestro corazón, que seguramente tienen un causante, pero pesan más por lo que tuvimos que vivir. Cuando José ve la obra de Dios, porque aquí lo que dice es esto, miren, dice esto: Dios me hizo olvidar. Fue Dios, no fue José. Dios sabía que José necesitaba sanar todas esas vivencias desde su infancia para llegar al punto de poder perdonar a sus hermanos. Yo veo cómo Dios empezó, diga conmigo, a restaurar por orden. Amén. A restaurar por orden. Yo me acuerdo de algo, amados, y quiero aprovechar este momento para abrirles el corazón. Una de las razones por las cuales yo no quería acercarme a Dios era porque yo culpaba a Dios de no tener un padre. Y cuando yo lloraba y expresaba mi amargura y mi dolor, le decía a Dios: mira, Dios, esto es culpa tuya. Porque cada vez que, por ejemplo, en una Navidad, para mí era muy importante ver a era poder ver o tener un padre que llegara con regalos a la casa. ¿Saben por qué? Yo solo tengo 3 recuerdos o 4 recuerdos de mi padre. Y uno de esos es en una Navidad trayéndonos regalos a la casa. Y yo me acuerdo que la noche del 24 él puso un regalo debajo de un camarote que nosotros teníamos. Yo dormía en el piso de abajo, nunca pude en el de arriba porque no me dejaban. Mi hermano mayor me ganaba ese lugar. Y él puso, y yo me acuerdo que puso un carrito de bomberos. O era un carrito que le prendía como una alarma, algo así. Y yo me acuerdo de eso. Y en cada Navidad, aunque hoy ya finalmente ya no tiene el mismo contexto y ese valor la Navidad en mi corazón, pero en cada Navidad yo me acordaba de eso. Y yo sufría en las Navidades porque yo decía: Dios mío, por culpa de no tener un padre, hoy estoy viviendo esto. Y para mí eso fue un resentimiento y una amargura y un dolor muy profundo en mi corazón. Cada vez que yo lloraba y me acordaba de todos esos años, sacaba uno a uno los momentos y yo podía describirlos de una manera tan específica y tan clara. Esa fue la tortura del corazón de José. Ahora, si ustedes se dan cuenta, miren que Dios está cumpliendo un propósito. Dios lo había preparado para ese momento y Él estaba cumpliendo ese propósito, pero había algo, una situación que no estaba sana en su corazón. Y yo le digo una cosa: José necesitaba de ese fruto para poder enfrentar los días de hambre. Y yo entendí algo de Dios. Dios trató a un hombre para poder dar fruto. Pero ese hombre dio fruto para poder enfrentar la prueba de 7 años de escasez. Con el fruto se sustentó 7 años, ¿o no fue así? Así fue. Ahora, ¿qué quiero decirle con esto? Cuando hay un propósito de Dios, todo lo que Dios ha permitido, y si te ha dolido, y si en eso tú has llorado, Dios necesita sanarlo. ¿Por qué? Porque cuando tú te sanas, tú entiendes para qué sirvió lo que Dios hizo. Yo hoy entiendo por qué Dios quitó nuestro Padre. Yo lo entiendo. Y eso me ha sanado y me ha restaurado el corazón. Lo ha hecho para cumplir un propósito. Es más, dígame cuál fue la razón por la cual Faraón llama a José. Porque él era entendido. Porque él supo interpretar lo que Dios quería hacer. Eso fue lo que le ayudó a José a sanar su corazón. Yo creo que hubo un momento en esos 13 años donde José pensó y dijo: bueno, pero Dios, ¿para qué hizo todo esto? Si hay un Dios real, si Él me habló, si Él me reveló que Él iba a cumplir algo en mi vida, ¿para qué hizo todo esto? Y si ustedes ven, miren algo sorprendente. Vaya un poquito adelante. Mire lo que dice Génesis 40, ya le digo cuál es.
No, ya, un segundo, tranquilos. 48, si no estoy mal. No, ya les digo en dónde. 45. 45. Miren esto. Verso 3. Miren esto tan sorprendente. Dice la palabra que él estaba hablando con sus hermanos y él dice: yo soy José. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dijo a sus hermanos: ¿vive mi padre todavía? Pero sus hermanos se quedaron mudos. Estaban atónitos al darse cuenta que tenían a José frente a ellos. Y mire lo que dice. Él les dijo: por favor, acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles: soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero miren para qué recordó el pasado. Verso 5. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. ¿Fue quién? Dios. Dice aquí: fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. El hambre que ha azotado la tierra estos 2 últimos años durará otros 5 años más, y no habrá ni siembra ni siega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvar la vida de ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, vuelve y dice: fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Y fue Él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de Egipto. Miren algo. José, al entender todo lo que Dios había hecho, ya no buscó culpables, sino entendió que había un único responsable. ¿Quién fue? Dios. Si José hubiera tenido un corazón dañado, aquí hubiera dicho: ¿saben qué? Por su culpa he sufrido todo esto. Ahora sí, ustedes me la van a pagar. Ahora sí me van a tener que devolver todo lo que me quitaron. Ustedes saben que, y pasó algo sorprendente, dice que cuando José los ve por primera vez, y él entiende el lenguaje, porque él hablaba su lenguaje. Lo que pasa es que en ese momento José estaba usando un intérprete. Y como que parecía que José no entendía lo que ellos hablaban. Él se da cuenta que son sus hermanos y él deja a uno preso, a Simeón, ¿se acuerdan? Es probable que Simeón haya durado en la cárcel 2 años, más o menos es probable eso. Escogió al más terrible de todos, porque Jacob, cuando habla de Simeón y lo va a bendecir, dice: mira, Simeón, me pesa haber tenido un hijo como usted es terrible, usted es un hombre violento. ¿Se acuerdan que él fue el que vengó con Leví lo de Dina, la violación de Dina? Y el tipo mandó a matar a Raimundo y todo el mundo, o sea, terrible. Miren a quién dejan encarcelado, al más terrible de corazón. Yo creo que Simeón en esos 2 años de cárcel decía: pero ¿qué hice yo? Déjenme salir de aquí. Pero miren lo que dice la palabra. Dice que José, cuando les habla, les dice: yo temo a Dios, yo amo a Dios. Dice que primero los dejó 3 días encarcelados a todos ahí, como esperando a ver qué hacía. Pero en esos 3 días algo ocurrió en su corazón. Y él dice: yo temo a Dios, o sea, yo voy a darles la oportunidad que se defiendan. Si es verdad lo que están diciendo, porque él los acusó de espías, ¿no? Que habían venido a Egipto a mirar la tierra a ver qué lograban o no sé qué hacer. Pero dice que en esos 3 días él recapacitó y se tocó su corazón y él les dijo: defiéndanse, voy a dejar que se vayan. Ahora, dígame usted, ¿José no sabía que eran sus hermanos y que estaba diciendo la verdad? Dígame si no. Pero en esos 3 días algo ocurrió en su corazón. Dios le tocó y le habló y le dijo: te voy a dar una estrategia. Vamos a acercar a tu familia. Y ahí es donde empieza toda esta treta que José hace. Pero ¿qué era lo que él quería hacer? Traer a su papá. Primero trajo ¿a quién? A Benjamín. Y luego ¿a quién trajo? A Jacob. Miren algo que me sorprende. Cuando José entendió que fue Dios y no el hombre, José pudo actuar conforme a una sanidad completa y bien hecha. Fue un hombre que cuando vio a sus hermanos, ni los culpó y los señaló, diciéndoles: sí, usted me hizo, ustedes me hicieron vivir todo esto. ¿Saben qué dijo él? Fue Dios y lo ratificó.
Ahora, ¿qué quiero decirle con esto? Todo lo que ha sucedido en nuestras vidas, amados, todo ha sido parte de un propósito soberano de Dios. Todo, amados. Y Dios usa el odio, la desilusión, la injusticia, muchas veces para cumplir propósitos. Para nosotros eso es difícil comprenderlo, aceptarlo y asumirlo. Pero para la vida de José era parte de un propósito eterno. ¿Saben por qué? Porque esos años que fueron 13, ¿sabe qué significa el número 13 en la Biblia? Rebelión. ¿Sabe qué hizo Dios en 13 años? Quebrantar el corazón rebelde de un hombre. Ahora dígame usted y exprese qué es rebelión. ¿Acaso no es levantarse en contra de Dios y de la autoridad que Dios tiene? Pues sabe que Dios hizo que un hombre quedara tan finito y tan humilde y tan noble y tan dócil. O no, dígame si con José no hicieron lo que quisieron. Dígame si no fue así. Sus hermanos hicieron lo que quisieron. La mujer del Potifar no hizo lo que quiso con él. Lo intentó manipular, manosear, y al final, como no se salió con la suya, lo mandó a la cárcel. ¿No hicieron lo que quisieron? Estuvo en la cárcel y los dos, el copero y el panadero, le dijeron: oiga, mire, gracias por lo que hizo. José, en su esperanza, dijo: no se olviden de mí. ¿Y no se olvidaron? Hicieron lo que quisieron. Pero Dios todo eso lo usó. 13 años. Yo no sé cuánto usted lleva, mamá. No sé cuánto lleva. ¿Cuántos llevamos nosotros? Pero serán los necesarios para quebrantarnos y para enseñarnos. ¿Saben por qué? Porque el propósito de Dios no solo era un hombre, no solo era el ego de un hombre, no solamente era usar a un hombre, era restaurar una familia. Ese era el propósito de Dios. Cuando Dios trató a José, estaba pensando en un Leví, en un Simeón, en un Rubén, en un Judá. Estaba pensando en ellos. Dios no dijo: te voy a tratar porque solamente tú me vas a dar el fruto que yo quiero. No, Él está diciendo: te voy a tratar porque en tu fruto voy a bendecir a los que no pudieron dar fruto. Eso es lo que expresa la vida de José. ¿Usted no le parece eso lindo? Eso, ¿saben cómo se llama? Gracia. Puede ser que del fruto de todo lo que usted ha tenido que llorar, otros tengan que comer. ¿Eso no fue lo que pasó? ¿O a qué vinieron los hermanos de José a Egipto? Cuando José dimensionó todo esto, él dijo: esto no es culpa de los hombres. Esto lo hizo Dios. Esto lo hizo Dios. Ahora, ¿qué quiero decirle con esto? ¿Cuándo vamos a poder olvidar? Cuando entendamos que lo que hemos vivido lo ha hecho Dios por causa de un propósito eterno. Allí vamos a poder olvidar, vamos a poder perdonar y vamos a poder remitir. Que usted ya sabe qué es remitir. Dígame una cosa: ¿cuánto dinero podían darle los hermanos de José a José para devolverle los 13 años que le quitaron? Dígame usted. ¿Cuántos abrazos y cuántos besos? ¿Cuántos detalles? ¿Cuánto tiempo podrían darle a José? Díganme ustedes. Dígame cuánto. Y nosotros hemos pensado que el hombre en lo que nos puede dar, nos puede restaurar y restituir. Mire, yo le voy a decir, hay heridas en las cuales hay que tomar una decisión. Soltarlas, porque sabemos que no nos pueden restituir y devolver. Y es mejor ofrecerles misericordia y gracia que seguir cargando con eso. ¿Ustedes se acuerdan que fue una parábola que Jesús enseñó? Del siervo, ese malo que el rey le perdonó una cantidad de dinero, pero que cuando él salió a su prójimo que le debía menos que eso, dice que lo ahorcó y lo mandó a la cárcel y le dijo: y usted me paga hasta lo último. Ahora miren algo, si Dios te perdonó a ti, y piensen lo que le perdonó, ¿qué nos ha perdonado a nosotros? Dígame, ¿qué nos ha perdonado a nosotros? Pues esa es la primera motivación para usted decir: mira, ¿sabes qué, amado? Tú no me debes nada, yo te dejo ir. Él ya invirtió, y en él, mire, el perdón de Dios es como una cuenta bancaria. Que no depositó usted el dinero allí, sino lo depositó Dios.
Entonces usted dice, mira Señor, esta persona me hizo esto, ¿de dónde saco? Pues hijo, vete la tarjeta de débito, saca el dinero y de ahí yo pago lo que Él te hizo. Yo te devuelvo lo que Él no puede devolver. Eso es perdón. Y se lo estoy hablando de la manera más sencilla para que usted lo aplique y lo entienda. Esa obra perfecta fue la que Dios hizo en el corazón de este hombre. No lo hizo en los años de aflicción, porque sí es verdad que es muy difícil olvidar cuando usted está viviendo a plena carne viva las circunstancias de trato, ¿o no? Es muy difícil. ¿Cuándo vino el fruto del olvido? Cuando se comenzó a dar fruto. Cuando usted empieza a ver, ay, mira todo lo que Dios hizo, ay, mire el crecimiento, mire la madurez, mire que esto en vez de dividirnos nos unió, ¿o no? No es así. Mire cuán sabio me ha hecho esto, por lo menos me ha limitado en el camino y me ha hecho entender que no me puedo pasar. Cuando empezó a suceder eso, José empezó a entender. Yo creo que en esos 7 años, recibiendo todo lo que se sembró en Egipto, él dijo, wow. Ahora entiendo, si no me hubieran mandado esclavo, si yo no hubiera sido un hombre recto allá en la casa del Potifar, que me delegó todo, si el hombre de la cárcel no me hubiera confiado toda la cárcel, ¿cómo iba yo a enfrentar y administrar estos tiempos? Ahora mire esto que es poderoso. ¿Por qué José pudo administrar cada etapa de su vida? Diga conmigo, porque entendió lo que debía hacer. Él entendió lo que él debía hacer. Amén. Vaya a Génesis 41. Mire algo. Vamos a ver el fruto de José en esos años. Y cómo Dios lo enseñó. Cómo Dios lo trató. Y qué manifestó en su corazón. Miren la obra de Dios. Dice el verso 8 del 41. Lo voy a leer en la traducción viviente. A la mañana siguiente el faraón estaba muy perturbado por los sueños. Entonces llamó a todos los magos y a los sabios de Egipto. Cuando el faraón les contó sus sueños, ninguno de ellos pudo decirle lo que significaba. Finalmente habló el jefe de los coperos del rey. Y miren lo que dice. Hoy he recordado mi falla, le dijo al faraón. Hace un tiempo usted se enojó con el jefe de los panaderos y conmigo y nos encarceló en el palacio del capitán de la guardia. Una noche el jefe de los panaderos y yo tuvimos cada uno un sueño y cada sueño tenía su propio significado. Con nosotros en la cárcel había un joven hebreo que era esclavo del capitán de la guardia. Nosotros le contamos nuestros sueños y él nos explicó el significado de cada sueño. Y todo sucedió tal como él lo había predicho. Yo fui restituido a mi puesto de copero y el jefe de los panaderos fue ejecutado y atravesado con un poste. Verso 14. El faraón mandó a llamar a José de inmediato y enseguida lo trajeron de la cárcel después de afeitarse y cambiarse de ropa. José se presentó ante el faraón. Entonces el faraón le dijo, anoche tuve un sueño, y ustedes saben lo que dice allí, pero miren lo que dice el verso 16. Miren lo que dice la última parte del 15. Dice, pero me enteré de que cuando tú oyes un sueño, puedes interpretarlo. ¿Y qué dice el 16? No está en mis manos el poder para hacer esto, respondió José, pero Dios puede decirle lo que su sueño significa y darle tranquilidad. Miren algo que me sorprendió. Si José no hubiese estado sano en su corazón, él hubiera dicho, esta es mi oportunidad. Ya que he estado tantos años sufriendo estas cosas. Entonces, miren lo que hace José. José no lleva al faraón a sí mismo, ni a un don. José, ¿a quién lo remite? En otras palabras, faraón no depende de la habilidad de un hombre, depende de Dios. ¿Sabe qué aprendió José en esos años? A depender de Dios. Y su ego quedó donde. Si él hubiera dicho, uy, no, faraón, usted dio con el que era. No puedo llamar a nadie mejor, yo soy especialista en esto. Dios me usa. Yo tengo un sorprendente don. ¿Usted quiere saber?
Yo no soy como esos agoreros que usted tiene, no, yo sí soy el que soy. Pero miren que él no hace eso. Él dijo, si Dios nos concede, si Dios habla, es un asunto de Dios y no es mío. Y eso me sorprendió. Porque aquí yo veo humildad y nobleza. Este fue uno de los primeros frutos que este hombre dio en esos años de trato. Y mire lo que dice. Dice, pero Dios puede decirle lo que su sueño significa y darle tranquilidad. ¿En dónde estaba la paz? ¿Qué entendió José? ¿Dónde estaba la paz y el reposo del corazón? En que Dios nos haga entender las cosas que nos habla, las circunstancias por donde pasamos. ¿Sabe qué yo veo aquí? Que hubo un momento donde Dios tuvo que hablarle o dejarle experimentar esto en carne viva a José. Él había perdido su tranquilidad quizás pensando en ¿por qué he vivido lo que he vivido? Y un día Dios tuvo que decirle, mira hijo, he permitido esto para enseñarte a perdonar. He permitido esto para enseñarte el valor de la familia. He permitido esto para que tú aprendas a apreciar tu vida. He permitido que pierdas para que en lo que pierdas tú entiendas cómo yo opero y cómo yo trabajo en el corazón. Diga conmigo, entender le trajo paz. Dígale al que está a su lado, entender te va a traer paz. Amén. Amén. Miren algo que me sorprende. Vaya conmigo. El verso 33. Miren esto que me sorprendió. Ya José ha explicado el sueño, José lo ha interpretado, le ha dicho lo que debe de hacer, pero miren esto, dice verso 33. Por lo tanto, el faraón deberá encontrar un hombre inteligente y sabio. Díganme ustedes, ¿se propuso José como candidato? No. ¿Qué dijo? Las características de quien tiene que estar ahí es que sea inteligente y sea sabio. Y dice, y ponerlo a cargo de toda la tierra de Egipto. Después el faraón deberá nombrar supervisores de todo esto. Y mire lo que dice el verso 37. Las sugerencias de José fueron bien recibidas por el faraón y sus funcionarios. Entonces el faraón preguntó a sus funcionarios, ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Miren algo, ¿ustedes creen que el consejo de José tenía una motivación codiciosa y ambiciosa? ¿O estaba inclinada o fue sugerida para que lo vieran a él? En esto yo veo un hombre sano. Yo veo un hombre que no quiere tratar a su manera de restaurar lo que no pudo ser. Y yo creo que eso es una maña que nosotros tenemos como seres humanos. Yo no sé si usted ha hecho cosas como estas. Yo le voy a dar a mis hijos lo que yo no tuve como hijo. Les voy a dar el padre que yo no tuve. Y hoy en día hay hijos más malcriados que bien formados. No sé si usted sabía eso. ¿Por qué? Porque sustentamos esa teoría en cosas como estas. Yo a mi hijo no lo voy a castigar como me castigaron a mí. Pero uno se va al otro extremo, ¿no? Y usted, consciente, permite todo, no hace nada. Y nos volvemos unos burros tratando de resarcir un pasado que no está sano en nuestro corazón. Nosotros hemos vivido de acuerdo a nuestro pasado, amados. Y José fue un hombre que ni siquiera en sus intenciones, ni en sus consejos, ni en sus sugerencias había algo de motivación errada. Él estaba sano en su corazón. Amén. Como Dios quiere vernos sanos a nosotros. Dios quiere vernos sanos, amados. Porque si nos sana vamos a ser muy útiles. José entendió que si olvidaba y sanaba su corazón, iba a poder administrar los años que Dios le estaba poniendo por delante. Eso lo entendió él. Él dijo, mire, yo no puedo seguir viviendo así. Si yo no permito que Dios opere en el corazón, no voy a poder administrar los tiempos que vienen. Él lo entendió, amados. Por eso su segundo hijo se llamó fructífero. ¿Sabe qué significa Efraín? Rama fructífera o fructífero. Manasés significa olvidar. Eso es lo que significa la palabra Manasés. En otras palabras, tú no vas a poder administrar el fruto sin antes no olvidas.
En otras palabras, aunque Dios quiera hacer cosas contigo, si tú no olvidas, aunque Dios quiera hacer cosas con tu familia, con tus hijos, si tú no olvidas, si tú no perdonas, no vamos a poder. No vamos a poder. ¿Saben por qué? Porque corremos un riesgo. Un corazón dañado usa el fruto para sí mismo. Si José hubiera estado dañado, ¿qué hubiera hecho con el fruto frente a sus hermanos? Los hubiera dejado morir de hambre. ¿O no? Pero como él estaba sano, él les dijo, miren, coman. Yo lloré y yo sufrí por este fruto, pero eso no significa que ustedes tengan que pasar lo mismo. Coman. Eso es gracia. ¿Saben qué es eso? Ese es el Espíritu de Cristo, la naturaleza de Cristo, que murió por nosotros, que hizo lo que usted y yo no podíamos hacer, para que nosotros disfrutáramos de su justicia, de su obra. ¿Eso no es un corazón como el de Cristo? Dios necesita corazones así en medio de nosotros, amado. Dios necesita corazones así. Miren algo, vaya conmigo y vamos a entender dos cositas muy lindas. ¿Estamos comprendiendo, verdad? ¿O no estamos comprendiendo? Mire lo que dice Filipenses, capítulo 3. Vaya conmigo a Filipenses 3. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Amén. Miren cómo lo dice la traducción viviente, que lo dice muy lindo. Miren lo que dice. Dice, no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado y fijo mi mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. ¿En dónde estaba la mente y los ojos de Pablo? ¿En qué se había concentrado? En olvidar el pasado para poder seguir adelante. ¿Eso no lo hizo José? Lo hizo José. Si él no hubiera podido olvidar su pasado, no podía avanzar. Y diga al que está a su lado, si tú no olvidas, te quedas allí, estancado. Amén. Vaya conmigo allí a Lucas, capítulo 10, verso 62. Léelo ahí, Nicolás, en la Reina Valera. Lucas 9:62, discúlpame. ¿Qué dice? Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano al arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Ay, miren esto tan sorprendente. La traducción viviente dice, el que pone la mano en el arado y luego mira atrás no es apto para el reino de Dios. En otras palabras, hay algo que nos incapacita y nos hace inútiles, y es mirar atrás. Hay algo que hace que tú pierdas la capacidad para vivir los propósitos de Dios, porque a eso hace alusión Jesús, el reino de los cielos, el reino de Dios. Hay algo que te estorba y es mirar atrás. No podemos mirar atrás. ¿Saben por qué? Miren, yo le voy a explicar por qué. Cuando los bueyes los enyugaban, ¿cierto? Y le empezaban a arrastrar el arado, a eso se refiere. Ellos empezaban a abrir la tierra y hacer una línea derecha. Donde ellos miraran para atrás, ¿saben qué hacían con el yugo? Movían todo el arado y perdían el trabajo que habían hecho, el camino que habían avanzado. En otras palabras, usted y yo podemos querer avanzar y esforzarnos por ello. Usted puede que quiera perseverar, pero en un instante, por mirar para atrás, puede perder todas las cosas. Dígame si eso no nos pasa en nuestra relación matrimonial. Uno se esfuerza, uno calla, uno cede, uno perdona, ¿cierto? Uno empieza a responder con una blanda respuesta para aplacar la ira. Usted ya va superando cosas y usted dice, ay Señor, gracias. Y un día le sacaron el mal genio y usted recordó todo, y mire, yo le digo, todo lo que usted hizo, puede que sean 3, en un mes, lo que sea, todo eso se perdió. ¿O no?
¿No les ha pasado, amados? ¿A ustedes no les ha pasado como esposos eso? ¿Como hijos, como padres? A mí me ha pasado. ¿Y qué toca hacer, amados? ¿Sabe qué toca hacer? Ya olvidó. Bueno, ya María del Pilar ya dio fruto, María del Pilar. Qué lindo, ya dio fruto. No me acuerdo. Miren algo, el domingo próximo vamos a ver algo sorprendente. ¿Cuál fue la estrategia que Dios le dio a José? La vamos a ver. Porque él dice, él me hizo olvidar el trabajo. Esa palabra trabajo traduce como aflicción. O sea, lo que literalmente está diciendo es, él me hizo olvidar la aflicción, el dolor que sentí todos estos años. Dice, pero me hizo olvidar la casa de mi padre. Pareciera que nos quisiera decir que él se olvidó de sus hermanos. ¿Cierto que sí? Bueno, qué lindo que el perdón llegue a tanta magnitud que usted le hablen de alguien que le causó daño y de verdad, no sea por presumir, usted diga, pero ¿quién es ese? Yo ni me acuerdo quién es. ¿Quién es ese? Lo peor de todo es que miren, se acaban los años de abundancia, vienen los 2 primeros años de hambre y aparecen los autores intelectuales de todo el daño de José y Dios lo enfrenta. ¿Saben por qué? Él da fruto en esos primeros 7 años, preparándose para poder enfrentar la situación con sus hermanos. Y Dios le dio una estrategia tan linda. Para eso es el fruto. Porque cuando usted realmente olvida y decide perdonar, va a haber un día donde eso va a tener que probarse si es verdad o no es verdad. Yo le digo, en estas 2 semanas tuve que experimentar eso. Y tuve que comprobar si realmente mi perdón era genuino. Y Dios tiene que confrontarnos de esa manera, amados. Cuando usted entiende que Dios metió su mano y no el hombre, es fácil sanarse. Cuando usted le atribuye a Dios y no al hombre la culpa de lo que vivió, no porque queramos culpar a Dios, entiéndame lo que quiero decirle, porque habemos muchos que hemos pasado toda la vida diciendo, Señor, usted es el culpable. No, Dios fue el autor y lo hizo para cumplir un propósito. Pero cuando usted tiene esa capacidad y usted empezó a dar fruto, ¿cómo? Dependiendo de Dios, con humildad en el corazón. Mire todo lo que hemos visto de José, todo lo que él manifestó allí. Es más, mire, ¿sabe qué me sorprende? Que se me escapó y Dios me lo recuerda. Cuando José quiso apoyarse en el hombre, Dios lo desilusionó. Dice que le interpreta al copero y al panadero y le dice, no se olviden de mí. Cuando ustedes estén allá bien, acuerden de estos huesitos y estas carnitas. ¿Y qué pasó? ¿Y por qué Dios lo permitió? Que entendiera que solo era él. Quien lo iba a sacar de la cárcel no era la gratitud de los hombres, sino era Dios y en su momento y en su hora. Y no hemos tenido que vivir todo esto, amados. No hemos tenido que ser tratados en estas cosas. Pero digan conmigo, José aprendió. Si no, no lo hubieran sacado de la cárcel. ¿Cuándo estuvo listo? Cuando dio fruto en el trato. Ahí estuvo listo, amados. Ahí estuvo listo. Amén. Mire lo que dice 2 Corintios 5:17. Vaya conmigo, 2 Corintios 5:17. Yo no sé si Dios le está hablando a usted, pero a mí me está hablando de lo que Él quiere para nosotros en este tiempo. 2 Corintios capítulo 5, verso 17. Vamos a leerlo desde el 15. Mire lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos. O sea que una evidencia de que nosotros hemos recibido el sacrificio de Cristo es que ya no vivimos de manera egoísta. ¿Cierto que no? Ya no vivimos así. Dice, más bien vivirán para Cristo. En otras palabras, vivimos para aquel que dio todo por nosotros. Dice, quien murió y resucitó por ellos. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua pasó y una nueva vida ha comenzado.
La Reina Valera dice que todos aquellos que están en Cristo, de alguna manera está preguntando, incluso sarcásticamente, dice, si usted está en Cristo, tiene que ser una nueva criatura. Dice, las cosas viejas, ¿qué? ¿Y son todas qué? Amén. Una evidencia de que en usted ha habido una obra de Dios a través de Cristo es que el pasado se quedó atrás. No solamente las conductas, lo que nos hicieron, lo que vivimos, todo eso quedó atrás. ¿Saben por qué? Porque ahora vemos desde una manera distinta, desde una perspectiva diferente. Vemos a través de la obra de Cristo. ¿Y qué es la obra de Cristo? Si no es reconciliación, si no es perdón, si no es restauración. Así tenemos que ver ahora. Ahora, ¿cómo vamos a ver a quien nos ofendió? Diga conmigo, a través de la obra de Cristo. Y si Cristo a mí me perdonó y me limpió, ¿qué va a hacer con aquel? Dígame usted, ¿no va a ser lo mismo? Dígame si no va a ser lo mismo. ¿No tiene él el mismo derecho de lo que usted recibió? ¿La gracia y el favor? Amén. ¿Usted no cree que así funciona y opera la naturaleza y el carácter divino? Si nosotros entendiéramos esto, mire, yo les digo, seríamos gente, hombres y mujeres de propósito, entendidos, disfrutaríamos, daríamos fruto. Pero hemos vivido vidas, ¿saben cómo? Amargadas y dolidas, porque no hemos entendido esto. Y vamos a ir a algo que va a detonar una bomba atómica en su corazón. Amén. Diga conmigo, viene lo mejor. Amén. Vaya conmigo al capítulo 49 de Génesis. Miren esto, que esto me bendijo, me ayudó mucho. Miren esto tan sorprendente. Capítulo 49, verso 22. Jacob se está despidiendo. Qué lindo que nos despidamos así, ¿no? Dios nos conceda que el día que estemos entregando nuestro espíritu a Dios, podamos despedirnos con nuestra familia alrededor y nosotros profetizando sobre ellos propósito de vida. Usted no dice, uy, Señor, eso sería un gusto. Que el día en que mi madre se vaya con el Señor, estén sus 3 hijos allá y ella pueda profetizar y ponga su mano y diga, mira, varón, lo que te espera a ti es esto de Dios. Uy, eso sería muy lindo, ¿no? A diferencia de muchos que se van y nunca pudieron hablar con sus familias, con dolor en su corazón, tantas cosas. Pero miren lo que expresa Jacob, esto es sorprendente. Dice, verso 22, rama fructífera es José. ¿Qué dice que José era? Una rama que había dado mucho fruto. Wow, tremendo esto. Verso 22 del 49. Dice, rama fructífera junto a una fuente. Ay, qué lindo. ¿Por qué él pudo dar fruto? Porque estaba junto a la fuente de vida. Su fruto dependió de Dios, no de él, sino porque aprendió a vivir junto a Dios y por eso dio fruto. Y mire lo que dice, verso 23, ¿le causaron qué? Ay, ¿y qué es estar amargado? Dígame usted, ¿se ha visto personas amargadas? Ahora, miren que aquí nos revela algo que no sabíamos de José. José en algún momento de su vida, ¿cómo vivió? Amargado. Y quizás él decía, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Y Dios, ¿por qué estoy viviendo? Mire cómo me hacen doler. Dice, le causaron amargura. Dice, le asaetearon. Qué bien, gracias, profe. Dice, y le aborrecieron los arqueros. Dice, mas su arco se mantuvo ¿cómo? Poderoso. Dice, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. Miren algo, para explicar cómo reaccionó José frente a la amargura que le causaron sus hermanos, la mujer del Potifar, el olvido en la cárcel, el trato en la cárcel, todos los 13 años que él vivió. ¿Saben qué pasó? Miren como el escritor, como Jacob lo interpreta. Miren cómo este papá interpreta lo que él vivió. Él inmediatamente ubica una guerra donde hay 2 bandos. Y en esos 2 bandos, en uno está peleando un arquero y en el otro arquero. ¿Qué es un arquero?
Es alguien que lanza la flecha. ¿Cierto que sí? Miren algo. Dice, mientras que los hermanos de José le estaban mandando flechas, ¿qué buscaban? A ver, ¿qué hace un arquero cuando manda su flecha? ¿Jugar? ¿O mandar una señal de que si no se quita de pronto? ¿Matarlo? ¿Cierto que sí? ¿Y cómo podría responder un arquero? Tirándolo. Ahora miren algo. Dice, miren lo que está describiendo. Mientras que a José lo estaban amenazando con esas flechas que lo querían matar, dice que su arco se mantuvo tenso. En otras palabras, que él no tenía temor, él como estaba firme. Si de pronto él veía que la flecha venía y él se escondía, ¿qué hubiera pasado? ¿Lo hubieran vencido o no? ¿Cierto que sí? Lo hubieran vencido. En otras palabras, imagínense lo que es una flecha de un arquero temeroso. Imagínense ahí temblando. ¿Cómo sale esa flecha? Hasta se le devuelve y lo coge a él. O mata a uno de su mismo equipo. Pero dice que cuando venían a amargarle su vida, él se mantuvo ahí y no se dejó mover, porque él sabía lo que tenía que hacer. ¿Usted no le parece lindo eso? ¿Sabe quién hizo que este hombre se mantuviera firme? Lo dice el verso 24. La última parte, dice, por las manos, dice, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. ¿Quién era la fortaleza de Jacob? El mismo Dios. Dice, por el nombre del pastor, la roca de Israel. En otras palabras, mientras que odiaban a José, Dios estaba guardando y protegiendo y sosteniendo a José. Lo estaba pastoreando. ¿Quién pastoreó esos 13 años a José? Dios. ¿Quién no dejó que se cayera? ¿Quién no dejó que titubeara? Que se dejara embargar su corazón del temor, del miedo. ¿Saben quién fue? Fue Dios. Dios lo cuidó. Dios lo protegió esos años. Hizo que su arco estuviera firme. ¿Usted no le parece lindo esto? ¿Saben quién nos ha sostenido durante todo eso? ¿Sabe por qué usted está aquí y usted no está allá en el mundo? Quizás alcoholizado, ahogando sus penas como el mundo lo hace. ¿Sabe por qué usted no está en un hospital psiquiátrico tratando de solucionar con pastas y terapias psiquiátricas sus problemas? ¿Sabe por qué usted no está quizás en el mundo tratando de llenar todos los vacíos que le quedó de todos esos años de trato? Porque Dios le ha ayudado a permanecer y Él lo ha sostenido. Es por eso. Es por eso. Porque en todo esto hay una evidencia, y es que nuestro pastor nos ha conducido. Dice que en valle de sombras de muerte no temeremos ¿qué? Y está hablando de que ahí estará el pastor cuidándonos, guiándonos. ¿Qué hace un pastor? Dígame usted, ¿qué hace un pastor? Guiar, proteger, cuidar, orienta en el camino. Eso fue. ¿Usted quiere saber dónde estuvo Dios en los 13 años de trato de José? Allí, cuidándolo, protegiéndolo, guardándolo. Esto hizo que este hombre pudiera olvidar. Si nosotros podemos tener la capacidad de abrir los ojos y ver esto, nuestro corazón va a ser restaurado, amado. Va a ser restaurado. Y esto fue lo que Dios nos dijo en esas 2 semanas. Todos 40 pastores, Dios diciéndoles, o sanan su corazón y olvidan su pasado, o no van a poder seguir pastoreando y llevando a cabo el propósito que cada uno tiene con sus iglesias. Y adivinen ustedes qué es lo que en este tiempo hemos tenido que decidir nosotros como cabezas. Olvidar y perdonar. Olvidar y perdonar. ¿Cómo? Entendiendo que a través de todo lo que vivimos hay un propósito. Dios estuvo, nos enseñó. ¿Cómo más aprenderemos humildad? Dígame usted, si no es que traten nuestro orgullo y venga otro más orgulloso y nos aplaste. Dígame si no. ¿O no es así, amados? ¿No es así? ¿Cómo usted va a aprender integridad y rectitud? José lo aprendió en medio de la injusticia. ¿Cómo aprendió a amar José? Dígame. Si no fue Dios usando el odio de sus hermanos. Y uno a veces quiere... ¿Cómo vamos a aprender a perdonar si no nos han hecho daño? Dígame usted eso.
¿Tiene que hacernos daño para aprender a perdonar o no? ¿O es que usted cree que solamente porque Dios es Dios y usted es quien es, Dios le va a poner el perdón como por arte de magia en el corazón? ¿Cómo vamos a aprender a esperar y a poner la mirada en el Señor y depender de Él? Dígame, si no es que Dios nos olvide un poquitito, nos meta en unas circunstancias y nos deje como aparentemente abandonados a nuestra suerte. Pero Dios todo lo hace para cumplir un propósito. Yo te digo, dice una palabra: reprime de tus ojos el llanto. Y es tiempo de secar nuestras lágrimas. Dígale que está a su lado, es tiempo de secar nuestras lágrimas. Es tiempo de sanarnos. Amén. Si ustedes ven la manera en la cual Faraón ve a José, se sorprenderían lo que él declara. Él dice: este hombre está lleno del Espíritu de Dios. Y lo reconoció a alguien que no tenía ni idea quién era el Espíritu de Dios. Ustedes saben que Faraón no adoraba a Dios, ni se le había revelado el Espíritu Santo como para decir: no, es que yo he visto actuar al Espíritu Santo y es así como tú actúas. ¿Sabe por qué José fue testimonio aún para los que no conocían a Dios? Porque Faraón vio que era un hombre entendido en la voluntad de Dios. ¿Y qué quiero decirles con esto? ¿Qué estamos viviendo y qué está ocurriendo en nuestras vidas hoy, iglesia? Usted puede llorar renegando y culpando a muchos del por qué está viviendo lo que está viviendo. O puede decir: yo sé que es Dios, yo sé que Dios está cumpliendo un propósito y sé que va a ser para preservación, y aún este fruto otros comerán de él. Dos posiciones distintas. Ahora yo le voy a decir eso se nota. ¿Saben por qué se nota? Yo he escuchado a muchos hablar de las cosas de su pasado con dolor y con queja. Y como que entienden que sí fue Dios, pero dicen: uy, no, a mí me ha tocado muy difícil. Todo el que hable así, déjeme decirle que no ha entendido para qué ha servido todo lo que ha vivido. En otras palabras, cuando yo dejo de ver el dolor por ver la ganancia, es porque he entendido que Dios está en el asunto. Amén. Amén. Y Dios nos quiere enseñar eso. Dios quiere enseñarnos a amar. ¿Saben por qué? Porque enfrentaremos, diga conmigo, peores años. Y eso es una realidad. ¿Usted cree que lo que viene sobre la tierra va a ser mejor que lo que hemos vivido? Olvídese. Solamente el fruto nos va a sustentar en esos años. El fruto de lo que hemos aprendido hasta el día de hoy. La humildad, la nobleza, la obediencia, la humillación, el administrar bien, ser confiables, ser rectos. Que nosotros podamos entender lo que Dios hizo. Ese fruto nos va a ayudar a administrar lo que viene los próximos años. Pero ¿saben qué? Seremos almacenes con mucho fruto y podremos repartir y sustentar. Yo les digo una cosa: dice que de los 7 años de escasez no hubo un solo año donde no se pudo cubrir la demanda. No lo hubo. A pesar de que la gente entregó todo, se sustentó hasta el último año. En otras palabras, el fruto nos hace permanecer a pesar de. Amén. ¿Usted me está entendiendo lo que yo le he querido expresar? Yo he tratado de usar el lenguaje más sencillo, la forma más clara para que usted se lleve esto en el corazón. Necesitamos olvidar para ser fructíferos. Pero le tengo una noticia muy linda. Dios nos hará olvidar. Diga al que está a su lado: Dios te hará olvidar. Porque uno dice: bueno, ¿y yo cómo hago? Porque para nosotros, humanamente es muy difícil. Yo no sé Dios qué va a hacer, pero Dios te hará olvidar.
Amén. Diga conmigo, Dios me hará olvidar. Señor, tú me harás olvidar. Y ese es el fruto que tú me harás dar, Señor. Olvidar la aflicción, olvidar el trabajo, olvidar los años y aún olvidar las personas que en un tiempo fueron instrumentos para ayudarme, para cooperar, para que hoy yo estuviera como estoy quizás, para hacerme madurar, para formarme. Señor, gracias por la medida de crecimiento que nos has dado durante todos estos años. Hoy serán útiles si yo olvido el dolor para entender el propósito. Ayúdanos en este tiempo. Sana mi corazón, sana nuestros corazones. Enséñanos a perdonar, danos el perdón, que Cristo perdone a través nuestro, para que las cosas viejas pasen y podamos vivir las nuevas. Si yo no dejo el pasado, no voy a ser útil para mi presente y para mi futuro. En una cosa quiero concentrarme en este tiempo, y es en olvidar para poder seguir avanzando. Y Dios quiere que avancemos como familias, como parejas, como hijos, como hermanos, como padres, como mamás. Dios quiere que avancemos. Por eso Dios quiere que olvidemos. Quitemos de nuestra mente ese lugar que le hemos dado a esos recuerdos. Bajémoslos de allá. Quitémosle la importancia. Descuidemos esas cosas. Cuando uno habla de cuidar, uno habla de que uno está todo el tiempo ahí atento, proveyendo, buscando. Pero ya no alimentemos más la amargura del pasado. No más, amados, no más. No más. De José se dice que pudo pasar esos años porque se fortalecía en Dios. ¿En quién te fortaleces tú? ¿En quién te fortaleces? ¿En el que tú le hablas para que te alimente y te dé razones para seguir guardando dolor y rencor? ¿En qué nos hemos sustentado? ¿En aquellos que no aportan para olvidar esa situación? ¿O nos hemos venido a sostener en los brazos del Señor? Iglesia, Dios nos dijo, es tiempo de olvidar. Y que así sea, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.